Hola a todos, vamos a hacer la solución del examen 3. Vamos a empezar con la pregunta número 44. Dice, ¿cuál es el vector C? Nos está pidiendo la resultante. Recuerden que este diagrama es un diagrama de tenedor. Entonces, ese es el objetivo, crear un tenedor. Si todos se dan cuenta, así como tenemos esta figura ya armada, ya es un tenedor. Entonces ya no hay que hacer nada. Aquí lo único que hay que fijarse es que el vector que está aquí en medio va a ser igual a la suma de estos dos que lo comprenden, ¿va? Entonces voy a escribir eso que acabo de mencionar. Quiere decir en este caso que si nosotros sumamos al vector A más el vector C, nos tiene que dar por resultado el vector B. Ok, ahora recuerden que nuestro objetivo es encontrar el vector C. ¿Qué me está estorbando en este caso? El vector A. Esto es como si fuera una ecuación de primer grado. Entonces este vector lo vamos a aventar hacia la derecha, al vector A. Entonces como el vector es positivo, se va a ir del lado derecho en negativo. Por tanto, nos va a quedar que el vector C va a ser igual al vector B que ya teníamos del lado derecho, y el vector A, que lo aventamos, va a pasar restando. Y listo, con esto ya terminamos el primer ejercicio. Si se dan cuenta, la respuesta coincide con el inciso D. Entonces, respuesta correcta, inciso D. Vámonos a la pregunta 45. Dice, en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad... Ok, aquí nos está pidiendo la propiedad de la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que del movimiento rectilíneo uniforme existían dos propiedades. Uno es que se daba en línea recta y la otra propiedad es que es a una velocidad constante. Entonces, como ahorita nos está haciendo mención de la velocidad, como lo acabo de mencionar, debe de ser una velocidad constante. Por tanto, la respuesta correcta a este ejercicio sería permanece constante. En movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante. Ok, perfecto. Vámonos al ejercicio número 46. Dice, un cuerpo se desplaza 80 metros en un tiempo de 80 segundos. Repentinamente se detiene durante 10 segundos y después continúa su movimiento otros 20 metros durante 20 segundos. Determinar la rapidez media del cuerpo. Recuerden que este ejercicio es como si hicieran un viaje a tramos, pero a fin de cuentas, cuando nosotros queremos determinar la rapidez media, ¿no? Lo que vamos a tener que poner como en el numerador es la distancia total que se recorrió en todo el trayecto dividido entre el tiempo total que se hicieron durante todo el trayecto. Quiere decir que nosotros primero vamos a sumar lo que vienen siendo las distancias, que si se dan cuenta viene una distancia de 40 metros, perdón. Después dice que se detuvo, pero como se detuvo pues no aumentó distancia, simplemente pasó tiempo. Después dice que continúa y avanzó 20 metros. Quiere decir que la distancia total pues es sumar esos dos valores, que sería 60 metros, ¿ok? Y hacemos lo correspondiente con el tiempo. En el tiempo, por un lado, tenemos 80 segundos en el primer tramo. Dice que se detiene durante 10 segundos y después que va a continuar 20 segundos. Entonces, si nosotros vemos los tiempos totales, tenemos que es 110, ¿no? Vamos a tener en total 110 segundos. Ya que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer en este caso es la división. Entonces, si ustedes quieren directamente esto meterlo en la división de casita, se vale. O sea, ustedes hacen el 60 entre 100. Nada, no se les olvide que el número que está arriba siempre va dentro de la casita. Esa es una opción. Y la otra era primero eliminar los ceros, si gustan, ¿no? Podían eliminar los ceros y eso les va a quedar un 6 entre 11. Entonces, podrían hacer esta otra división, cualquiera, la que ustedes gusten. Entonces, si ustedes hacen esa división ya con calma, el resultado les debe de dar 0.54 y da más decimales, pero si se dan cuenta que aunque ustedes obtuvieran el 0.5, la opción B es la que corresponde a la correcta, ¿no? Es la única que les iba a dar esto. Repito, hay más decimales, pero 0.5 directamente coincide con la opción B. Por tanto, respuesta correcta. Vámonos a la pregunta número 47. Dice, ¿cuál es la gráfica que representa un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme? Es lo que ahorita nos están pidiendo. Ahora, nosotros apenas entramos a tema de aceleración, pero por lo mientras solo quiero decir que cuando ustedes grafican distancia contra tiempo y hay una curva, esto va a implicar una aceleración. Entonces,
Si esto es una aceleración, no puede ser movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que movimiento rectilíneo uniforme implica que vas a velocidad constante y que exista una aceleración es cambio en la velocidad. Por tanto, la opción A es incorrecta porque aquí hay aceleración. Pasa lo mismo con la opción B. Tampoco va a ser correcta por lo mismo. Si se dan cuenta, en el eje Y se ve que conforme avanza el tiempo, la velocidad que va pasando va aumentando. Entonces, si la velocidad va aumentando, hay un cambio en velocidad y eso implica otra vez una aceleración. Entonces, por lo mismo del anterior, no puede ser esta respuesta correcta. Ahora, en el inciso C, cuando nosotros graficábamos distancia contra tiempo y teníamos una horizontal, recuerdan que esto representaba reposo. Entonces el reposo nosotros no lo consideramos como movimiento rectilíneo uniforme porque no hay movimiento como tal, ¿va? Entonces tampoco nos va a funcionar y la respuesta correcta, por tanto, va a ser la opción D, donde aquí se ve que tengo velocidad y es una velocidad constante, ¿no? Aquí lo que ustedes podían hacer, como yo los mencioné en clase, es dar un valor al azar, nada más para que se dieran idea. Imaginemos que le damos una velocidad de 100. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ¿no? Si esto, vamos a decir que fuera la velocidad metros y el tiempo en segundos, si esto fuera 1, 2, 3 y 4 segundos, al segundo 1 llevarías velocidad de 100, ¿no? Y si fuera velocidad 2, de 200. Recuerden que como es velocidad, son metros sobre segundo, ¿ok? Tiempo 3, 100 metros sobre segundo y tiempo 4, 100 metros sobre segundo. Entonces, lo único que quiero que se den cuenta es que justo en la gráfica de la opción D, la velocidad es la que se mantiene constante. ¿Va? Vámonos a la pregunta 48. Dice, en una industria se requiere que el lapso que transcurre desde que un producto se encuentra en el punto P hasta que llegue al punto Q de una banda transportadora sea de 4 segundos. ¿Cuál debe ser la velocidad instantánea de la banda transportadora? Entonces, recuerden que aquí utilizábamos la fórmula básica respecto a esto, donde vamos a calcular la velocidad. Entonces, recuerden que la velocidad termina siendo igual a la distancia entre tiempo. Entonces, nosotros aquí tenemos la distancia, en la banda está marcada, 10 metros sería para nosotros la distancia y en el problema nos está dando el tiempo. El tiempo vienen siendo 4 segundos. Entonces lo único que tenían que hacer aquí, una sustitución donde la distancia era 10 metros, el tiempo eran 4 segundos y ustedes si hacían esa división con calmita, ¿no? Si hacían el 10 entre 4, les iba a dar 2.5. Nada, no se les olvide que el número que va arriba es el que va adentro de la casita. Entonces, respuesta correcta, 2.5 metros sobre segundo, que corresponde con la opción A. Ahora, nada más como comentario extra, nosotros teníamos 10 cuartos como tal, ¿no? Aquí lo voy a encerrar para que vean a qué me refiero. Y si ustedes gustaban, esto lo podían simplificar. Entonces, si sacaban mitad, iba a quedar arriba un 5 y abajo iba a quedar un 2, ¿no? Entonces, también podían hacer la división de 5 entre 2, que pues obviamente les tenía que devolver otra vez 2.5, en este caso metros sobre segundo. Entonces ustedes deciden qué hacer, pero no importa, la respuesta tenía que salir. Vámonos a la pregunta número 49. Dice, la siguiente gráfica de distancia contra tiempo representa el movimiento de 3 partículas. Tenemos partícula B, C y A. Entonces, lo que nos está pidiendo es una comparación entre esas velocidades. Dice, de acuerdo con ella, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Recuerden, aquí nosotros lo manejamos con lo del cocodrilo, ¿no? Entonces, esto que viene siendo la boca del cocodrilo, ¿no? Ahí le estoy dibujando los dientes, siempre ver abierta hacia el valor más grande. Entonces, si nosotros observamos aquí la gráfica, el valor más grande de todos viene siendo B. Entonces, lo que podíamos ver en este caso es que tanto la opción A como la opción C se elimina. ¿Por qué? Porque en este me estaría diciendo que el más grande es C de todo y en la opción C me estaría diciendo que el más grande de todos es A, y es falso. El más grande de todos es B. Entonces, los únicos que cumplen con esa propiedad hasta el momento es la opción B y la opción D. Por otro lado, si regresamos a la gráfica, la que tiene menor inclinación de todos es la opción A. Entonces, la opción A debe de ser la más pequeñita. Si nosotros regresamos aquí a las opciones, ¿cuál de estas dos dice que la velocidad A es la más pequeña? La D, ¿ya vieron? Entonces, por lo que acabo de mencionar, la respuesta correcta termina siendo opción D para esta pregunta.
Vámonos a la siguiente, que es la número 50. ¿En cuánto tiempo un ciclista recorrerá 6 kilómetros si viaja a 2.5 metros sobre segundo? Nada más como comentario, esta tiene un error, ahorita se van a dar cuenta, pero no estoy seguro si ya en el examen que ustedes presentaron, si modificaron este error. Si no, bueno, pues ahorita voy a hacer mención de él. Entonces, aquí había que tener cuidado en una cuestión. Recuerden que, para empezar, las soluciones vienen dadas en segundos, todas. Y la velocidad que nos están manejando, pues viene metros sobre segundo. Aquí no tenemos bronca. El problema viene aquí, ¿no? Nosotros tenemos 6 kilómetros y recuerden que nosotros tenemos que hacer coincidir las unidades. Entonces, como la velocidad viene dada en metro, ¿no? Metros sobre segundo, nosotros tenemos que transformar los kilómetros a metros. Ese sería como un paso intermedio. Nada más recordar que 6 kilómetros viene siendo lo mismo que 6,000 metros, ¿va? Entonces ahí nada más con cuidado en esa parte. Ahora sí que nos está pidiendo esto, el tiempo. Entonces, si ustedes utilizaron en el examen el triángulo, que ahí sí no estoy seguro si ustedes lo ocuparon. Entonces aquí tengo el triangulito. Entonces en el triangulito aquí tendríamos velocidad, distancia y tiempo. Entonces, como queremos calcular el tiempo lo eliminamos y nos queda ahí la distancia entre velocidad. Entonces quiere decir que el tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad, donde la distancia ya la acabamos de modificar a 6,000 metros y esto va a estar dividido con la velocidad que va a ser 2.5. Entonces, si ustedes hacen esta división con calma, les tiene que dar el resultado, ¿ok? Que en sí lo que podían hacer, recuerden, ¿no? Si ustedes lo ponían, el número que va arriba va dentro de la casita y el número que va afuera sería el que está abajo de la fracción, ¿no? Como un denominador. Y otra cuestión es que el decimal, ¿no? El decimal, cuando hacemos este tipo de divisiones, lo vamos a recorrer hacia la derecha un lugar. Eso implica que vamos a tener que aumentar un 0 en esta división. Entonces, ¿cómo queda finalmente haciendo esa modificación? Quedaría como un 60,000 y afuera quedaría un 25. Eso es por recorrer el decimal. Ahora, ustedes hacen con calma esta operación y les tiene que dar la respuesta, ¿ok? Entonces, esta división si la hacen con calmita, ustedes ya si quieren lo checan, les tiene que dar en total un valor de 2,400. Y aquí es donde yo mencionaba que teníamos un error. Quiere decir que el tiempo va a ser 2,400 segundos. Y como ustedes podrán observar, ninguna opción es correcta. Aquí es un detalle, ¿no? En la opción C se fue, tendrá que haber un 0 extra. Pero bueno, por tanto la respuesta que más se acerca viéndolo de ese estilo sería la C. Pero este es un pequeño error, ¿no? Ahí se fue un 0 en la respuesta. Vámonos a la siguiente, pregunta 51. Para obtener la resultante, esta la estuvimos mencionando en clase, probablemente ahí hay confusión, pero vamos a checar rápido. Para obtener la resultante entre dos vectores, nos está pidiendo la resultante y la palabrita vectores. Colineales de sentido contrario se debe hacer una. Recuerden que yo les mencioné en clase que si nos preguntan la resultante de vectores como tal, siempre que diga resultante en vectores, vamos a tomar como respuesta correcta siempre una suma vectorial, ¿no? Siempre va a ser una suma vectorial cuando estemos hablando de la resultante de vectores. Si el ejercicio específicamente nos pidiera la magnitud, ¿no? Como tal, en este caso, sí pudimos haber tomado como respuesta una resta, que no es resta de vectores, ¿no? Sería una resta escalar en este caso. Pero aquí no nos pidió la magnitud, ¿no? Entonces nada más tal cual pide la resultante entre vectores y siempre la resultante de vectores se obtiene como una suma vectorial, eso que no se les vaya a olvidar, suma vectorial. Si nos pide la resultante de la magnitud, ¿no? o la magnitud resultante, ahí sí podríamos tomar en este ejemplo en particular, porque dice que van en sentido contrario, como una resta, pero no es el caso. Entonces ahí nada más mucho cuidado. Vámonos a la pregunta número 52. De acuerdo con las siguientes gráficas, ¿qué móvil se mueve a mayor velocidad? Recuerden que a mayor inclinación, mayor velocidad. Obviamente, si se dan cuenta, la que tiene mayor inclinación es esta que voy a pintar ahorita, ¿no? Esa tiene una mayor inclinación, por tanto, el móvil A es el que tiene una mayor velocidad. En este caso, la respuesta correcta para este ejercicio es la opción A, el móvil A. Vámonos a la siguiente.
Dos autos parten simultáneamente desde el mismo punto en dirección contraria con una rapidez de 8 metros sobre segundo. ¿Qué distancia los separará después de 4 segundos? Nosotros hicimos, si no me equivoco, este ejercicio en clase. Y pues vamos nada más a repetir, ¿no? Teníamos dos autos, vamos a llamar que uno a un auto como A, el otro como B, y estaban pegados. Entonces cada uno de ellos parte, ¿no? Entonces el auto B se termina yendo, vamos a suponer ahorita que se va hacia la derecha. Entonces un auto va hacia la derecha, que sería el B, y el otro auto se va a ir hacia la izquierda, que es el auto A. Entonces, obviamente estos datos que nos están dando no es para cada coche. O sea, cada uno de ellos se mueve con una velocidad de 8 metros sobre segundos, en un tiempo de 4 segundos. Entonces nosotros queremos conocer esta distancia que se aleja un coche. Entonces, para la distancia, si retomamos de nuevo el triángulo, aquí lo voy a poner. Recuerden que aquí va velocidad, distancia y tiempo. Entonces, si yo quiero conocer la distancia se elimina y nos queda velocidad por tiempo, ¿ok? Entonces, distancia va a ser igual a velocidad por tiempo, que la velocidad va a ser igual a 8 metros sobre segundo por el tiempo que son 4 segundos. Entonces, segundo con segundo se elimina y 8 por 4 son 32. Entonces nos queda 32 metros. Pero eso lo habíamos mencionado en clase. Esto que estamos hablando es lo que hizo un solo coche. En este caso quiere decir que aquí se avanzaron 32 metros, pero hizo lo mismo el auto B, nada más que en sentido contrario. Pero a fin de cuentas también se alejó 32 metros. Quiere decir que en total, o sea, lo que separa al auto A de lo que separa el auto B como distancia total, pues es la suma de esas dos distancias, que si ustedes hacen 32 más 32 les va a dar 64. Por tanto, la respuesta correcta es la opción D. Vámonos a la pregunta número 54. Esta era sencilla en el aspecto de que solo nos pedía la fórmula. Dice, ¿qué expresión nos permite determinar la aceleración? Nada más aquí no hay más que recordar que la fórmula de aceleración es esta, donde la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y ya, esa era nada más apelar a la memoria de ustedes. Pregunta 55. Esta era la teórica y última. Proceso en el cual los núcleos atómicos pesados se dividen. Creo que esta palabrita es importante tenerla en mente. Se dividen en dos o más núcleos más ligeros. Entonces, como ustedes están dividiendo, dividir es como decir que algo se están fisurando, ¿no? A mí se me ocurre pensar en esa palabra como fisurar. Entonces, la respuesta cuando ustedes están partiendo, fisurando algo, en este caso, los núcleos atómicos los están dividiendo, sería fisión, ¿ok? No se les olvide que en este caso es la fisión. Y listo, con esto terminamos el examen.